Ustedes saben, las condiciones sanitarias en nuestro país están normalizándose y todos esperamos que gradualmente también se normalice la situación económica. ¿Cómo se vieron afectadas las empresas uruguayas por la recesión que vino con la pandemia de COVID-19? ¿Cómo se encuentran hoy para lo que viene? Exante presentó este miércoles, en un evento virtual organizado por la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía de la Universidad de Montevideo, un trabajo que justamente analiza el impacto del COVID en las empresas de nuestro país y que también nos da algunas pistas sobre por dónde vendrían las perspectivas. Vamos a meternos en ese trabajo, vamos a conocer algunos de sus detalles. Charlamos a partir de este momento con la contadora Priscila Peluso. Buen día, Priscila. Buen día, Emiliano, Romina. Y con el economista Pablo Rosselli. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, hoy los tenemos a los dos juntos. Muchas veces los diálogos son por separado. Esta vez vienen en dúo. Venimos en dúo, capaz que para hacerlo un poquito más fácil de digerir. Bien. Empezás, Romina. Primeras preguntas. A ver, ¿les parece si empezamos explicando en qué consiste el trabajo que presentaron días atrás y bueno, y por qué lo llevaron a cabo también? Está bien. Capaz que vamos primero por la segunda pregunta, ¿por qué lo llevamos a cabo, digamos? La verdad es que en Uruguay sabemos bastante poco del desempeño de las empresas que operan en el país. No tenemos un mercado de capitales donde haya muchas empresas que cotizan en bolsa, donde esas empresas presenten sus reportes trimestrales, como sí ocurre en muchos otros países. Y por lo tanto, habitualmente nos quedamos en los números macro. Hoy, entrando en el tema de hoy, obviamente sabemos que Uruguay, como todo el mundo, sufrió una recesión muy fuerte en 2020 por producto del COVID. Sabemos que el PIB cayó 5,9% y razonablemente sabemos que las ventas de las empresas uruguayas tomadas en su conjunto tienen que haber caído producto de esa recesión. Pero desde esos números macro no podemos saber mucho más sobre lo que le pasó a las empresas. ¿Cuántas empresas vieron afectadas negativamente sus ganancias? ¿Cuántas se pudieron ajustar en sus costos para enfrentar la recesión? ¿Cómo se vio afectada la solvencia de las empresas, es decir, la capacidad de pago de su endeudamiento? Y bueno, ese es el tipo de preguntas que queríamos responder con este trabajo que presentamos el miércoles en la Universidad de Montevideo. Bien, perfecto. ¿Y en qué consiste exactamente el trabajo? Vayamos a eso entonces. Bueno, desde hace unos años las empresas que superan un determinado umbral de facturación, que actualmente está en torno a los 3 millones de dólares, están obligadas a presentar sus estados financieros ante la Auditoría Interna de la Nación. Y esa es una información que se puede comprar. Entonces, a partir de ella, el equipo de Exante desarrolló una herramienta que le llamamos Lince, que cuenta con unos 2.000 estados financieros de empresas que operan en nuestro país, que tiene información económica y financiera que puede visualizarse y analizarse con mucha facilidad. Bueno, a partir de esta base, tomamos unas 1.700 empresas, que incluye empresas grandes, es decir, aquellas que facturan más de 8 millones de dólares, empresas medianas que facturan entre 1 millón y 8 millones por año, y analizamos su desempeño económico y financiero comparando el ejercicio de 2020, o sea que fue el ejercicio de la recesión del COVID, con el ejercicio 2019. Son todas empresas que operan en Uruguay, ya sea porque tienen capitales nacionales o capitales extranjeros, o sea, en eso no hay distinción. Para hacer el trabajo nos quedamos con las empresas que cerraron ejercicio económico entre abril de 2020 y diciembre de 2020. De este modo, lo que nos queríamos garantizar, el objetivo era que todas las empresas analizadas tuvieran al menos un mes de impacto del COVID en sus estados financieros. O sea, sabemos que abril y mayo seguramente fueron los meses de menor actividad económica y de esta manera estábamos tranquilos que todas las empresas tuviéramos una comparación, digamos, de estados financieros con COVID versus estados financieros sin COVID. Y ahí agregaría, Priscila, que hay muchas empresas
las empresas cierran ejercicio en distintos momentos del año, pero muchas cierran sobre diciembre. Por lo tanto, para la mayoría de las empresas que tenemos acá, el ejercicio 2020 tuvo varios meses de COVID. Y para las que tuvo menos meses de COVID, igual tuvo los meses más duros. Por lo tanto, nos parece que tenemos allí una buena base para decir, acá vamos a ver impactos de COVID, aunque en sentido estricto no podemos separar lo que podría ser atribuible al COVID o a cualquier otra cosa que le haya pasado a cada una de las empresas. Pero el COVID fue algo muy grande, entonces nos parece que la inferencia está bastante razonable. Bien, perfecto. Antes de entrar en las conclusiones ya del trabajo, quería preguntarles cómo hay que considerar esta muestra de 1.700 empresas. ¿Es una muestra suficiente, digamos, para sacar conclusiones? A nuestro juicio sí. Según estimaciones que tenemos en ex-ante, que las elaboramos a partir de información del INE, a partir de esta base de estados financieros que llamamos LINCE, pensamos que en Uruguay hay más o menos unas 1.200 empresas grandes, es decir, el INE considera empresas grandes un par de criterios, pero un criterio es que las empresas tengan una facturación mayor a 8 millones por año. Pensamos que hay más o menos 1.200 empresas grandes y en nuestra muestra tenemos 800 empresas grandes que representan más o menos 65% de ese total. Excluimos de esa muestra a algunas empresas con una facturación muy alta, con generalmente facturaciones mayores a los 1.000 millones de dólares. Las excluimos porque son casi todas ellas empresas que realizan actividades de trading internacional, digamos. Entendíamos que incluir esas empresas tan grandes podía distorsionarnos algunos resultados. Son empresas que facturan mucho, que tienen un margen pequeño, que operan con pocas personas. Entonces decíamos, 1.200 empresas grandes en Uruguay, tenemos 800 en nuestra muestra. A su vez, con la misma información estimamos que en Uruguay hay unas 4.300 empresas grandes, y de esas 4.300 empresas medianas, empresas que facturan entre 1 millón y 8 millones, de esas 4.300 tenemos en la muestra unas 900 empresas. Quiere decir que tenemos más o menos un 21% del total de empresas medianas. 65% de las empresas grandes están en la muestra, 21% de las empresas medianas están en la muestra. Tenemos que aclarar que esta muestra no formada con un criterio de muestreo estadístico. Por lo tanto, no podemos asegurar que la muestra representa de una forma muy fidedigna, muy precisa, la realidad de todas las empresas o la realidad de todos los sectores, pero en cualquier caso estamos trabajando con una muestra de un tamaño muy importante que a nuestro juicio nos permite, digamos, sacar conclusiones muy razonables. Aclaro para los oyentes que si tienen a mano la laptop o el teléfono celular y van a nuestra emisión en video, van a poder ir observando placas, gráficos con números, en fin, que contribuyen, creo, a facilitar el seguimiento de este análisis que están haciendo con nosotros en este momento Priscila y Pablo. Romina. Sí, para liquidar el tema de aclaraciones, digamos, previo a entrar en las conclusiones, ¿se animan a explicar cómo se distribuyen esas empresas según su facturación y los sectores en los que operan también? Sí, Romina. En términos de sectores, nosotros organizamos la muestra en 6 macrosectores, que son agronegocios, industria manufacturera, construcción, almacenamiento y transporte, comercio y servicios. En términos de tamaño, es decir, de facturación, dividimos a las empresas en 4 grupos, según tramos de facturación anual, y allí tenemos unas 500 empresas que facturan hasta 5 millones de dólares, otras 500 empresas que facturan entre 5 y 10 millones de dólares, unas 200 empresas que facturan entre 10 y 15 millones de dólares, y más de 400 empresas, unas 430, que facturan más de 15 millones de dólares al año. En total, todas las empresas representan unos 36.000 millones de dólares de facturación en el 2020, pero bueno, de toda esa facturación, las empresas más grandes, esas 430, que son un 26% de las empresas, facturan aproximadamente el 80% de estos 36.000 millones. En esas empresas grandes tenemos bastante dispersión, tenemos unas 60 empresas
que facturan entre 100 y 500 millones de dólares por año, y algunas empresas que facturan aún más, como pueden ser casos como Conaprole, Montes del Plata, UPM o Duxa, bueno, que son las empresas más grandes de la muestra. Bien. Ahora sí, hechas estas aclaraciones, vayamos al desempeño de las empresas en 2020, en el año COVID, digamos. ¿Qué sucedió con las ventas de las empresas concretamente? Bueno, a ver, las ventas de las empresas en esta muestra bajaron 5% medidas en términos reales. Es decir, las medimos en pesos, le sacamos el efecto de la inflación y cuando hacemos eso encontramos que hay una caída de 5% en términos reales. Esa cifra no difiere mucho de lo que fue la caída del Producto Interno Bruto, que había sido de 5,9%. De alguna manera eso también nos permite como validar un número importante, digamos, ¿no? Las empresas que tenemos son muchas, tienen una facturación grande en términos consolidados y la variación de las ventas está bastante en línea con las estadísticas oficiales de actividad económica. Los sectores de mejor desempeño fueron los agronegocios, la construcción. En la construcción incluimos las empresas constructoras, pero también incluimos subcontratistas, empresas que venden materiales de construcción. En agronegocios las ventas subieron un 4% y en la construcción aumentaron un 8% en términos reales. En la construcción sabemos que tenemos las obras de UPM, de Ferrocarril Central, sabemos que tenemos construcción de obras de infraestructura en modalidad de PPP, digamos, hubo unas cuantas cosas. Probablemente también hubo obras de tamaño menor que ayudaron a esas cifras. En el otro extremo, ¿qué sectores se performaron peor? El comercio, el transporte y los servicios fueron los más afectados, con caídas en torno del 10% en todos los casos. Otro resultado que nos parece relevante marcar es que los sectores que están volcados esencialmente al mercado interno, lo que en la jerga habitualmente llamamos los sectores no transables o no transables internacionalmente, porque no están expuestos a la competencia con el comercio internacional, cayeron un 9%, es decir, cayeron más que el promedio, mientras que los sectores que sí están expuestos al comercio internacional se comportaron mejor, con una caída de las ventas en términos reales en total del orden del 2%, y ese es un resultado que se repite, digamos, a lo largo del trabajo. Los sectores transables internacionalmente se comportaron mejor, seguramente en eso ayudó la suba del dólar, que les permitió bajar algunos costos. Dentro de los sectores transables tenemos un conjunto de actividades agroindustriales que lograron acomodarse mejor a todas las restricciones que imponía el COVID para organizar el trabajo. Bien. A ver, estas son cifras para el conjunto de las empresas analizadas, ¿verdad? Pero ¿qué tan generalizada fue la caída de las ventas? El trabajo proporciona para varias dimensiones, digamos, otros indicadores que nos permiten quizás salir de los totales o de los promedios. Sí, ahí el comportamiento fue distinto. Como decía Pablo, en general y en promedio las ventas cayeron 5% en términos reales, pero no todas las empresas vieron caer sus ventas. Hubo un buen porcentaje que más o menos mitad y mitad se divide en la muestra. Hubo un 55% de las empresas a las que les cayeron las ventas y un 45% de las empresas a las que les subieron las ventas en términos reales, a pesar de estar en el año de recesión. Y lo mismo que decía Pablo, o sea, tenemos los sectores más afectados y los menos afectados, y eso también repercutió en estos porcentajes. En agronegocios y construcción, que fueron los que performaron mejor, aproximadamente un 60% de las empresas vieron aumento de sus ventas en términos reales. La industria manufacturera, bueno, que es una industria en que normalmente compartimos con ustedes estadísticas y vimos el año pasado que el shock en abril y mayo se recuperó muy, muy rápidamente. En ese caso, un 56% de las empresas subieron sus ventas en términos reales. Entre los sectores que les fue peor, como el comercio, los servicios, bueno, estos porcentajes son al revés. Más del 60% de las empresas sufrieron caída de sus ventas en términos reales. Bien. Y ahora, ¿cómo respondieron las empresas a las caídas de las ventas? Como era previsible, Romina, y lo veníamos hablando con nuestros clientes en conversaciones habituales el año pasado, las empresas tomaron fuertes medidas de reducción de gastos para enfrentar esta situación.
O sea, los gastos de estructura, lo que se llaman los gastos generales, o en los estados financieros lo vemos como gastos de administración y ventas, cayeron un 6% en términos reales, que es un poquito más de lo que habían caído las ventas, que veníamos diciendo que fue un 5%. Sin duda que además esta reducción es más fuerte y los porcentajes de reducción son mayores en los sectores que veíamos más afectados, como el comercio, los servicios o el transporte y almacenamiento. Un segundo hallazgo que encontramos del análisis y que nos pareció muy interesante es que el margen bruto, es decir, la diferencia entre el precio de venta de un determinado bien o servicio en comparación con su costo, aumentó. Uno en una época de recesión, en una época de crisis, lo que tendería a pensar es que las empresas están dispuestas a renunciar a márgenes con vistas a incrementar sus ventas, pero bueno, estos números nos muestran lo contrario y lo que creemos que sucedió es que para paliar significativamente o por lo menos parcialmente la caída de las ventas que se estaba observando por la recesión, las empresas pusieron foco en incrementar su margen bruto para poder, de cierta manera, no verse tan afectada en sus resultados finales. Bien, perfecto. Y en el caso de las utilidades, ¿qué pasó con las utilidades? A ver, las utilidades de las empresas de esta muestra, digamos, cuando las medimos en su conjunto, bajaron un 11% en términos reales. Es decir, que bajaron más que las ventas totales en la muestra, que digamos, ¿no? 11% de caída de utilidades contra 5% de caída de las ventas en términos reales. De nuevo, los sectores más afectados, transporte, almacenamiento, comercio, los servicios, como era esperable, pero detrás de esos totales se esconden situaciones muy diversas. Para un 43% de las empresas, el resultado final, la última línea, como se dice en la jerga, es decir, los resultados después de pagar absolutamente todos los costos, bajaron en términos reales. Es decir, para un 43% de las empresas, los resultados del 2020 fueron inferiores a los resultados del 2019. Pero para un 57% de las empresas se observaron mejores resultados que en 2019 a pesar del COVID. Y eso ocurrió esencialmente por lo que comentaba Priscila, mejores márgenes brutos. El margen bruto es la diferencia entre el precio al que se vende el producto y servicio y el costo directo de producirlo o a ese producto o a ese servicio, y también como consecuencia de las reducciones de gasto de las que hablaba Priscila. Otro número importante para mirar, ¿cuántas empresas perdieron dinero? En nuestra muestra, un 15% de las empresas perdieron dinero. Ese porcentaje de empresas con resultados negativos resultó prácticamente idéntico al que teníamos en 2019. En 2019 también había un 15% de empresas con resultados negativos. De las empresas que perdieron dinero en el 2020, 60% ya arrastraban pérdidas del año anterior, del 2019. El 40% restante había ganado dinero en 2019 y perdió en 2020. Otro elemento interesante es que, como decíamos, la cantidad de empresas que perdió es más o menos la misma. Hubo un 40% de empresas que en 2019 perdieron dinero y que lograron no perder dinero en 2020. Es decir, digamos, realmente eso también nos parece un resultado interesante, ¿no? Hubo empresas que lograron revertir situaciones de pérdida que tenían en 2019 a pesar del 2020, digamos, y ese número es parecido al número de empresas que le ocurrió exactamente lo contrario, que ganaban en 2019 y perdieron en 2020. En suma, digamos, tenemos muchas empresas que sufrieron un deterioro de sus resultados. Como decíamos, 43% de las empresas sufrieron un deterioro de sus resultados. No tenemos mucha historia para entender si eso es mucho o poco, pero es mucho, digamos. En general, las economías crecen y las empresas mejoran sus resultados. Aquí tenemos más de 40% que perdieron resultados. Pero también hubo muchas empresas que lograron mejorar sus resultados frente al 2019 a pesar del COVID. Bien. ¿Y qué pasa con los resultados si los miramos por tamaños de las empresas?
Bueno, acá hay un resultado bastante interesante porque en realidad no surge de nuestro trabajo una relación clara entre lo que sucedió con el desempeño de las empresas y el tamaño que tienen las empresas medidos a través de la facturación. Como decíamos al principio, nosotros organizamos las empresas en tramos de facturación de a 5 millones, empresas que facturan hasta 5, entre 5 y 10 millones, entre 10 y 15 millones y más de 15 millones. Para cada uno de estos tramos miramos 3 indicadores, que fue la variación de las ventas en términos reales, la variación del resultado neto y la relación de rentabilidad sobre patrimonio. Y aquí vemos resultados bien diversos. El grupo que les fue peor, o los tramos de facturación que les fue peor, fueron las empresas que facturaron hasta 5 millones de dólares y entre 10 y 15 millones de dólares. O sea que las que facturaron entre 5 y 10 o más de 15 fue las que les fue mejor, digamos, o las que perdieron menos. Creo que si está el gráfico en pantalla va a ser fácil de ver cómo se ve esos porcentajes en el gráfico. Y eso es a nivel de totales, digamos, de esos tramos. Pero cuando miramos a su vez la situación empresa por empresa, y si está el siguiente gráfico, está bueno que quienes están oyendo lo puedan ver, porque allí se ve una nube de puntos muy interesante. O sea, en el primer tramo de facturación de 0 a 50 millones de dólares, los puntos son cada una de las empresas, y tenemos por encima de la línea las empresas del eje, las empresas que ganaron en términos reales más, o sea, que incrementaron sus ventas en términos reales, y las que por debajo, las que vieron una reducción de sus ventas en términos reales. Y allí vemos que la nube está muy distribuida, o sea, que en realidad no importa el tamaño, hubo empresas que aumentaron sus ventas en términos reales y otras que los disminuyeron. Y tampoco hay una relación clara en relación a tamaño y rentabilidad. A ver, habiendo dicho esto, lo que no quita, digamos, es que las empresas más pequeñas seguramente tienen más dificultades para enfrentar shocks adversos, y eso es una realidad. O sea, empresas pequeñas que le caen sus ventas o que le caen sus resultados van a verse más complicadas, digamos, que empresas más grandes que les pasa lo mismo, o sea, que caen sus ventas o que caen sus resultados. A su vez, los accionistas de las empresas suelen tener, cuando son pequeñas, menos espalda financiera y bueno, les cuesta más reponerse a situaciones adversas, como puede haber sido la recesión del año pasado, lo que sucedió con el COVID. Pero en términos de los resultados del análisis, digamos, en contra de lo que la intuición podría decirnos, no pudimos encontrar una relación clara ni estadística, digamos, entre desempeño y tamaño. Ahí a veces la intuición nos engaña un poco. El desempeño crece más, crece menos, mejora o empeora, no está trivialmente relacionada con el tamaño. La capacidad financiera de los accionistas, como decía Priscila, para sobreponerse a un efecto negativo, por supuesto que en general para las empresas más pequeñas esa capacidad financiera del accionista es mucho menor. Por lo tanto, eventos negativos para empresas pequeñas son habitualmente más duros de sobrellevar que eventos negativos para empresas grandes. Bien. ¿Y qué pasó con la solvencia de las empresas? Es decir, con la capacidad de hacer frente al endeudamiento. Ahí, en términos generales, nuestra conclusión es que las empresas lograron acomodarse bastante bien a este shock del COVID. De nuevo, la casuística en todos los indicadores que estamos comentando es muy grande, pero, a ver, primero, como un número macro, no se observó en Uruguay una contracción del crédito como temíamos al inicio del COVID, allá por abril, mayo del 2020. Las cifras del Banco Central que tenemos disponibles desde hace varios meses ya nos mostraban que el stock total de crédito bancario a las empresas no se había visto modificado. El stock de crédito en moneda extranjera permaneció constante en dólares. Las empresas, de hecho, lograron tomar fondos adicionales en el sistema bancario en créditos en moneda nacional, es decir, que no hubo una retracción de crédito importante. A su vez, hay que tener en cuenta que el nivel de endeudamiento medio de las empresas uruguayas es bajo. El crédito a las empresas en Uruguay
está en torno del 16% del PBI. Ese es un valor bajo en una comparación internacional. Sí, esto mismo que dice Pablo lo pudimos ver en la muestra de empresas que analizamos, porque más de un 50% de esas empresas no tenían endeudamiento o tenían un endeudamiento muy bajo, y en ese por bajo estamos hablando de $200.000. Recordemos que las empresas que estamos trabajando son todas empresas medianas y grandes, o sea que un endeudamiento por debajo de $200.000 es relativamente bajo. Y bueno, hay un porcentaje muy alto, más del 50%, que no tiene deuda o deuda baja. Pero en el otro extremo tenemos aproximadamente un 20% de las empresas que podemos decir, o que podríamos decir, que tienen un endeudamiento relativamente elevado. Para eso utilizamos algunos ratios técnicos y algunos umbrales para determinar, bueno, qué es elevado, qué podría ser elevado, de qué no lo es. Pero ¿quiere decir esto que este 20% de las empresas tiene problemas para pagar su endeudamiento o enfrentó problemas de endeudamiento? Bueno, la respuesta es que no necesariamente. O sea, tenemos un 20% de empresas con un endeudamiento quizá alto en ratios técnicos, pero eso no significa que estas empresas estén atravesando dificultades prácticas de pagar sus deudas. Otro elemento que agregaríamos ahí es que ese porcentaje de 20% es muy similar al de 2019, antes del COVID. Por eso lo que decíamos recién, parecería que las empresas se pudieron acomodar bastante bien al COVID, aunque tenemos que cuidarnos, por cierto, de generalizaciones apresuradas. Como decíamos recién, la casuística es grande y seguramente hay empresas que quedaron muy afectadas, particularmente en los sectores donde la caída de las ventas fue más importante, en los sectores donde la recuperación está rezagada, digamos, ¿no? Pero en términos generales no vimos como un agravamiento muy sistemático de las dificultades de endeudamiento de las empresas. Bien, para cerrar, a ver, Priscila, Pablo, después de todo este análisis, de estos comentarios que ustedes han venido haciendo, ¿qué reflexiones finales, digamos, tienen para compartir con la audiencia? ¿Qué comentarios ameritan estos números, estas cifras? A ver, tres o cuatro cosas. Lo que decíamos al comienzo, digamos, en Uruguay no tenemos un mercado de capitales en el cual las empresas presenten sus reportes trimestrales. Eso históricamente nos ha dejado con muy poco conocimiento sobre el comportamiento de las empresas, y eso es una limitante importante en el aprendizaje por parte de las empresas, es una limitante para el desarrollo de mejores estrategias empresariales. En Exante desarrollamos esta herramienta Lince, que francamente entendemos que es muy útil para definir estrategias de fusiones, adquisiciones, muy útil para ayudar a nuestros clientes a fijarse métricas y objetivos de desempeño en comparación con competidores, o para entender cómo analizar a clientes o a proveedores estratégicos. Y también es una herramienta muy útil para generar este tipo de trabajos que nos permitan tener más información sobre el desempeño de las empresas. Los resultados que comentamos, si los tenemos que sintetizar, es que tuvimos una recesión extraordinariamente fuerte, digamos, ¿no? Para la recesión del 2020 para el mundo fue la peor recesión, por lo menos desde los años 30 o quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Para Uruguay no, porque Uruguay supo tener crisis tremendamente duras como la del 82 o la del 2002, pero tuvimos una recesión muy fuerte el año pasado, que afectó la actividad económica, afectó la facturación de las ventas, pero este trabajo que hicimos también nos muestra, digamos, que los desempeños de las empresas fueron realmente muy variados. Así como hubo muchas que se vieron fuertemente afectadas, también hubo muchas otras empresas que lograron desempeños bastante positivos dado ese contexto. Esto que estamos diciendo no está haciendo ninguna valoración sobre si el nivel de rentabilidad de las empresas es suficiente o insuficiente. En esta oportunidad no indagamos mucho sobre esa otra pregunta. Nos concentramos más en decir, bueno, las utilidades mejoraron o empeoraron, digamos, y los números los comentamos. Seguramente tenemos bastante para trabajar del lado de si es suficiente o no. La intuición que uno debería tener es, en un país que antes del COVID crecía poco y que la inversión estaba baja, la rentabilidad de las empresas
muy altas, no es, obviamente, de nuevo, hay empresas que tienen rentabilidades bajísimas, negativas, y empresas muy, muy altas, pero en el conjunto probablemente las rentabilidades no son altas. Tenemos un primer indicio de eso, que cuando miramos la rentabilidad sobre el patrimonio, además de que hay 15% de empresas que perdían dinero, hay casi un 20% de empresas que tienen rentabilidades menores a 10%. Rentabilidades menores a 10% son bajas, digamos. Si estamos midiendo la rentabilidad en pesos, una letra de regulación monetaria del Banco Central paga 7%, con lo cual, digamos, es más fácil prestarle al Banco Central que gestionar una empresa. Ese es un tema sobre el cual tenemos que volver. Si las empresas tienen suficiente rentabilidad, antes del COVID la presunción es que promedialmente no mucho. Último comentario, quizás ya mirando hacia la recuperación económica que tiene que venir con la normalización sanitaria. Los resultados que estuvimos comentando nos muestran que muchas empresas lograron ajustarse bastante bien a este shock negativo del COVID. Nos muestran que no tendríamos que tener problemas sistemáticos con el endeudamiento, y eso nos permite tener una visión cautelosamente optimista sobre la recuperación económica que tenemos por delante. Las empresas uruguayas, ¿cómo se vieron afectadas por la recesión que vino con la pandemia de COVID-19? ¿Cómo están hoy para el escenario de recuperación que se encuentra en curso? Ese era el tema que venían desarrollando la contadora Priscila Peluso y el economista Pablo Rosselli, socios de Exante, a partir de esa herramienta que ellos mismos desarrollaron y que llaman Lince. Priscila, Pablo, gracias. A los oyentes que lo consultan, les aclaro que sí, que en nuestro sitio web, junto con la publicación del audio y del video de esta charla, ustedes van a poder encontrar la presentación, digamos, ¿no? La serie de gráficos que les van a ayudar a repasar, a ordenar, a tomar notas, a sacar sus propias conclusiones. Así que eso lo dejamos ya anunciado. Por supuesto que el material también está en la web de Exante, ¿no? Exactamente. Pablo, Priscila, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto como siempre.